Hace mucho quería hacer este video, pero pues al hacer esta clase de videos uno se enfrenta al temor de la persecución que puede presentar lo mismo. Pero qué hijo de putas, hay un dicho que dice que es preferible vivir de pie que vivir toda una vida de rodillas. Hace algún tiempo conocí ya a una persona mayor, la cual, dialogando entre café y café, me contó su historia. Y es una historia que, con el permiso de él, quiero venirles a contar. Es una historia que nos refleja realidades críticas del país, con una relación directa al conflicto armado. Él es una persona de 72 años que me contó su historia del conflicto armado. Teniendo en cuenta esto, situemos o contextualicemos la época en la que vivió esto según las edades que les voy a contar a lo largo del relato. Por motivos obvios no puedo dar su nombre, así que lo vamos a llamar Gabriel. Gabriel nació en Puerto Berrío, allá vivió sus primeros años de vida y más o menos a la edad de 16 años encontró un trabajo como cotero en Postobón. Lo que tenía que hacer era cargar y descargar los camiones, llenarlos con canastas de gaseosa. Él recibía un salario semanal de 1.800 pesos para la época. En Colombia, las personas que viven cerca a un río suelen ir allá a bañarse y a nadar. Entonces se formó un rumor local de que Gabriel era un excelente nadador. Por esto, a él lo contactan dos personas. Primero lo contacta el locutor de la radio del pueblo y luego el inspector de policía del pueblo, con el fin de que llevara una labor que podría poner en peligro su vida. La labor consistía en que las familias asesinadas por los MAS, hay que entrar en contexto, eran las primeras formaciones de paramilitarismo en Antioquia. Los llamaban macetas porque pertenecían al MAS, se llamaba muerte a secuestradores. Fueron las primeras formaciones de paramilitarismo en el sector. Luego sufrieron la transformación de AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, pero ya vamos a hablar de eso en unos minutos. La cuestión es que lo contactaron para que él, de manera sagaz, recuperara cuerpos de personas que habían sido asesinadas. Los macetas lo que hacían era tirar los cuerpos al río de Puerto Berrío para así eliminar evidencia alguna. Entonces la labor consistía en que los familiares de algún desaparecido llamaban al locutor de radio. Él averiguaba con el inspector de policía, el cual desde esa época la Policía Nacional tuvo nexos con los paramilitares y así obtenían más o menos los datos del cadáver. Entonces le decían a Gabriel: el cadáver va con una camisa a cuadros, un blue jean y fue asesinado en las horas de la noche. Entonces ellos se adelantaban más o menos 2 kilómetros al lugar de donde fueron tirados y pues los cuerpos con el tiempo, debido a la descomposición que sufren, suelen flotar. Entonces más o menos a los 2 kilómetros ya los cuerpos adquirían esa característica y ellos según la ropa la identificaban. Entonces lo que hacían era tirarse al río, desatar los cuerpos porque los cuerpos iban amarrados en filas de a 8, de 10 cadáveres, lo desamarraban y lo iban llevando. Ellos nadaban por debajo y salían a respirar según la necesidad de su cuerpo, según como su cuerpo lo solicitara, salían a respirar y iban desviando de la corriente del río el cadáver para luego sacarlo, montarlo a un kayak y llevarlo hasta la zona de encuentro con los familiares. Por este trabajo, las familias pagaban 60.000 pesos en la época. Estos 60.000 pesos se dividían en 20 para el recogedor, que era Gabriel, 20 para el otro recogedor, porque lo hacía con otro muchacho, y 10 para el inspector de policía y otros 10 para el locutor de radio. Era como un negocio, pero con el fin de que las personas tuvieran ese factor que compone la reparación integral, que es la verdad, saber qué pasó en realidad y efectivamente saber que estas personas eran víctimas de asesinato del grupo MAS, de los macetas, era su derecho a la verdad. Esta labor la realizó más o menos por 1 año y medio o 2 años. La cuestión es que una vez lo vieron y fue un amigo, él me contaba que para él era difícil ver cómo jóvenes con los que creció se tenían que vincular al paramilitarismo, pues porque no tenían más opciones, no había opción de educación, no había opción de formación para ejercer una vida
para tener un sustento, no había opciones de laborar. Entonces era difícil para él ver cómo sus amigos de infancia tenían que obligatoriamente vincularse a algún grupo al margen de la ley. Alguna vez a él le ofrecieron vincularse, pero él no quiso y por ende empezó a ser objeto de persecución. Es acá cuando él tuvo que irse a otro lado y decidió optar por el Urabá antioqueño. Según los relatos de Gabriel, el Urabá antioqueño estaba en ese entonces dominado por la UP, con apoyo del ELN y del ELP. Me contaba que el control del pueblo del Urabá era total, tanto así que hasta los conflictos judiciales los dirimía la UP. Y había una forma muy peculiar como los dirimían. Un ejemplo para entender esto es: yo le debo 100 pesos a Emilio. Entonces Emilio va a buscar a la UP cita a las dos personas y la UP solía dar 3 opciones. La primera era pagar la deuda y así que las cosas transcurrieran normalmente. La segunda era irse y no pagar la deuda. O la tercera era quedarse sin pagar, pero pues la persona ya sabía que las consecuencias por incumplir al pago era quedarse pero muerto, es decir, lo asesinaban. Las cárceles en el Urabá en ese entonces eran una casa de familia que estaba resguardada por un hombre gordo. Las personas que estaban presas incluso salían a fiesta los viernes y volvían a su reclusión. Como todos saben, el Urabá antioqueño está lleno de zona bananera, incluso desde las masacres de las bananeras denunciadas por Jorge Eliezer Gaitán, pero con los años estas zonas siguieron dominadas por la Chiquita Brands, que cambió de razón social, porque así es la hipocresía oligarca colombiana. El caso es que las actividades cesaban más o menos entre 3 y 4 de la tarde cuando llegaban los camiones para que se fueran cargados con el cargamento de bananos, valga la redundancia. Cuando acababan las actividades, los trabajadores adquirían una segunda connotación que era la de guerrilleros. Eran los mismos trabajadores los guerrilleros, buscando una justicia social. Las fincas bananeras estaban conectadas por cables, los cuales transportaban las canastas llenas de bananos. Allá los ponían y los bananos se transportaban entre finca a través de esos cables. Entonces, cuando cesaban las actividades, los trabajadores se vestían de guerrilleros y a través de esos cables, cuando empezaba a caer la noche, se trasladaban de zonas para hacer sus actos de justicia social, que eran, por ejemplo, asaltar el producido que generaban las bananeras o asaltar a los administradores o a las personas que ocupaban un alto cargo administrativo. Otra cosa que me pareció bastante relevante es que cuando él estaba en apartado, nadie podía estar fuera en la calle después de las 9 de la noche. Las personas que tenían permiso para estarlo eran excepcionalmente aquellas que venían de otros pueblos y que llegaban en bus tarde. Cuando llegaban tarde tenían que ir a la inspección de policía a que les pusieran un sello azul en el brazo que corroboraba que no estaban cometiendo actos ilícitos o que no estaban cometiendo actos con vinculación a grupos guerrilleros o grupos de izquierda, para que así los macetas no los asesinaran. Es aquí cuando encontramos una estrecha relación en cuanto al funcionamiento de determinadas zonas del país entre la policía y las primeras formaciones de paramilitarismo. El caso es que por el control de la zona estaban peleando la UP, por un lado la UP, el ELN y el ELP, y las nuevas formaciones de paramilitarismo. Los grandes terratenientes, al verse afectados por este flagelo o por estos atentados a su patrimonio, decidieron optar por financiar grupos que los defendieran. Es aquí cuando los MAS o los macetas toman la condición de Autodefensas Unidas de Colombia en dicha zona y empieza la batalla por el control de dicha zona. Las AUC, financiadas por grandes terratenientes, por personas con un gran poder económico y además con el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, tenían todas las de ganar. Primero, porque contaban con armamento del Ejército Nacional. Segundo, porque contaban con entrenamiento táctico dado por el Ejército Nacional. Entonces es aquí cuando empiezan a sacar panfletos con los nombres de todas las personas que han tenido un historial de militantes en grupos de izquierda
o de participación en protestas ciudadanas de izquierda, o que aún así son o fueron miembros del ELN, del EPL o de la UP. Entonces empiezan a sacar estos comunicados como los que están haciendo ahora las Águilas Negras, haciendo persecución a personas que no piensan con ideologías afines a las de ellos, y les dan un periodo de tiempo para que huyan de la zona. Entonces es acá cuando Gabriel sabe que tuvo compañeros que pertenecen a los paramilitares, que lo pueden echar al agua para, pues, de esta manera ascender en la jerarquía interna del paramilitarismo, y decide llegar a Bogotá. Él está en Bogotá hace 19 años. Esta era la historia que les quería compartir, un caso de una persona que vivió de frente el flagelo del paramilitarismo, el flagelo de las guerrillas, y que me pareció muy interesante porque vemos mucha cuestión teórica respecto al tema y no situaciones fácticas que nos hacen poner en los zapatos de la otra persona, de la persona que vivió de frente el conflicto armado. No siendo más, espero que les haya gustado el video, espero que me apoyen, que me sigan en mis redes sociales. Si tienen algún tema o alguna investigación de la cual quieren que yo hable, escríbame a este correo, estepariolincia@gmail.com. Entonces, estamos en contacto. Muchas gracias a todos por el apoyo. Somos 8.300 personas en este canal. Espero que sigamos creciendo. A los que me siguen en redes sociales saben que también soy músico, aparte de todo lo que hago, también soy músico. Entonces voy a estar este 9 de octubre en el Teatro de Bellas Artes de Bogotá tocando. Si quieren que suba algo de ese día, si quieren que les comparta, escríbanme. Yo toco música colombiana, bambucos. Me encanta mucho rescatar la esencia de lo que somos, lo bonito de nuestro país. Tenemos un país con una riqueza cultural inmensa. Entonces, si quieren que suba algo al respecto, escríbanlo y apóyenlo. Nos vemos en la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.